El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco afirma: no hemos nacido para matar. Y pide que se silencien las armas en todas partes. También denuncia el acaparamiento de las tierras de cultivo por empresas multinacionales. El rector de la Gran Mezquita de París propone al Papa Francisco un encuentro entre musulmanes y cristianos. Obispos de los Estados Unidos piden oraciones al Papa por un mejor sistema migratorio. Alertan sobre un hombre que se hace pasar por sacerdote de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. El gobierno de Nicaragua arremete en contra de la Santa Sede tras la entrevista que EWTN hizo al obispo Rolando Álvarez. Obispos lanzan SOS por Venezuela. Denuncian autocracia cerrada y crisis económica. Obispos de Honduras llaman a priorizar a los más pobres en las elecciones de 2025. Y por último, el crimen organizado y las dictaduras persiguen a la Iglesia en Latinoamérica. Denuncian expertos. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, es un gusto saludarles como siempre a través de estos servicios informativos de Ver y Creer. Tenemos el gusto de estar con ustedes hoy. Marisa O'Farrill. Y Roberto O'Farrill. ¿Cuántos chocolates te cayeron? Ninguno. Acaba de pasar el día del chocolate, el día del amor y la amistad. Tenemos muchas noticias, sea usted bienvenido a la información. Escuchemos lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información procedente de la sede apostólica para darle a conocer que el Papa quiso dirigir los saludos a los peregrinos de lengua italiana al final de la audiencia general del miércoles, a pesar de no haber podido leer la catequesis, impedido por la bronquitis que padece desde la semana pasada. Pienso en tantos países que están en guerra. Hermanos y hermanas, recemos por la paz. Hagamos algo por la paz. No se olviden que la guerra es una derrota siempre, enfatizó con la voz algo ronca, pero con determinación, y añadió: no hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos. El Santo Padre renovó su llamado a la paz en el mundo al pedir que se silencien las armas en todas partes. Desde la Plaza de San Pedro, tras presidir la misa con motivo del jubileo de las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad, que se silencien las armas en todas partes y se escuche el grito de los pueblos que piden paz. Pidió antes de rezar el Ángelus ante los más de 30,000 militares procedentes de más de 100 países del mundo que han participado en este gran evento. En más información, Francisco se vio obligado a ceder la lectura de la homilía de la misa que presidió en la Plaza de San Pedro por el jubileo de las Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de Seguridad a un colaborador y se excusó ante los presentes por sufrir dificultades en la respiración. Ahora me excuso y pido al maestro que continúe con la lectura por las dificultades en la respiración, señaló el pontífice con la voz algo ronca, tras haber leído la primera parte de la homilía que había preparado. El Papa denunció el acaparamiento de las tierras de cultivo por parte de empresas multinacionales en su mensaje para la 7ª reunión mundial del Foro de los Pueblos Indígenas. Al dirigirse a los participantes de este encuentro, que se concluyó el martes de esta semana, el pontífice reivindica el valor de la contribución de los pueblos originarios hacen a la sociedad a través de la salvaguardia de su existencia y de los recursos naturales que necesitan para vivir.
En otras noticias, el rector de la Gran Mezquita de París, James Eddin Hafiz, propuso al Papa Francisco organizar juntos un encuentro entre cristianos y musulmanes en la capital francesa este año para promover el diálogo interreligioso y la fraternidad. Lo hizo durante una audiencia con el Papa el pasado lunes 10 de febrero en la Casa Santa Marta del Vaticano, en la que también participó una delegación del Consejo de Coordinación Europeo, una organización destinada a mejorar la integración y la práctica del Islam en Europa. El Santo Padre dirigió una carta a los obispos de Estados Unidos en la que expresa su firme desacuerdo con los programas de deportación masiva llevados a cabo por el gobierno de Donald Trump y exhorta a los católicos a no ceder ante las narrativas que discriminan a los inmigrantes. En su misiva, dividida en 10 apartados y publicada este martes por la Oficina de Prensa del Vaticano, el Santo Padre se dirige al episcopado estadounidense en estos delicados momentos que viven como pastores del pueblo de Dios. En más del Papa, le informo que aplaudió los esfuerzos de Europa por crear un sistema de control de los efectos nocivos de la inteligencia artificial para la humanidad. Me complacen los esfuerzos realizados con valentía y determinación para iniciar un cambio político en el sentido de proteger a la humanidad contra un uso de la inteligencia artificial que limite la visión del mundo a realidades expresables en cifras y encerradas en categorías preconcebidas, eliminando el aporte de otras formas de verdad e imponiendo modelos antropológicos, socioeconómicos y culturales uniformes, señaló el Papa. El presidente del Episcopado de Estados Unidos respondió a la carta del Papa Francisco a los obispos sobre la última iniciativa del país para deportar inmigrantes no autorizados, enfatizando la importancia de salvaguardar la dignidad humana y el objetivo de construir un sistema humano de inmigración. El arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, agradeció al Papa Francisco por su apoyo en oración y le pidió que rece para que Estados Unidos mejore su sistema de inmigración, proteja a las comunidades y salvaguarde la dignidad humana. En otras noticias, ante la próxima cita en el Parlamento Europeo para votar una resolución sobre la República Democrática del Congo, Monseñor Mariano Crociata, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, emitió un comunicado expresando su profunda tristeza y preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en la ciudad de Goma. El comunicado del Monseñor Crociata se produjo después del encuentro con Monseñor Willy Ngumbi Ngegele, obispo de Goma, quien visitó recientemente la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea para compartir relatos de primera mano acerca de la crisis en curso. Un hombre profanó el altar mayor de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, subiéndose sobre este y lanzando al suelo 6 candelabros que estaban alrededor, informó la agencia de noticias italiana ANSA. Tras arrojar los candelabros, el hombre se puso de pie sobre el altar, situado bajo el recién restaurado baldaquino de Bernini, y retiró el mantel blanco que lo cubría. Como se puede apreciar en un video difundido en redes sociales, el sujeto fue detenido por agentes de seguridad. En otras noticias, el próximo 24 de marzo tendrá lugar la primera cumbre vaticana sobre la longevidad que reunirá a expertos y líderes mundiales para explorar los descubrimientos científicos más avanzados y reflexionar sobre los valores éticos fundamentales que guían la investigación en este campo. La cumbre se desarrollará en el marco del jubileo en el auditorio del Centro de Congresos Agustinianum de Roma, en un encuentro histórico que reunirá a científicos, premios Nobel y líderes mundiales para abordar uno de los retos cruciales de nuestro tiempo: promover un envejecimiento sano, sostenible e integral.
Y hasta aquí el resumen informativo del Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. Hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre de la Audiencia General del 12 de febrero. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén. Entra en la historia haciéndose compañero de camino. Él mismo, desde el vientre materno, estuvo siempre en camino. Primero de Nazaret hasta la casa de Isabel y Zacarías, misterio de la visitación. Después de Nazaret a Belén para cumplir con el censo. Y esto muestra la humildad de Dios, que no evade ni socava las escrituras del mundo, sino que las ilumina y las recrea desde dentro. Dios en Jesús camina en la historia. Otro signo de la humildad de Jesús es que no nace en un palacio, sino en un lugar destinado a los animales. Él no se manifiesta en el clamor, sino en el silencio. No se impone, se ofrece. Los pastores, que son gente muy sencilla, y gente humilde, son los primeros que reciben esta buena noticia. El Salvador, que es tan esperado, nace para los sencillos, para ellos, para ser pastor de su pueblo. Ellos lo acogen con asombro y se ponen en camino para ir a su encuentro y sus corazones se llenan de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor la gracia de ir a su encuentro con prontitud y sencillez, como los pastores, anunciando a todos la esperanza y la alegría del Evangelio. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Hasta aquí la crónica de la Audiencia General, que pues ya escuchó usted, el Papa tuvo que interrumpirse porque está con un asunto de bronquitis, algo en las vías respiratorias. Vamos a más noticias, ¿sí, Marisa? Uh-huh. Vamos a conocer sucesos ocurridos en México y también en el continente americano. La Arquidiócesis de México alertó sobre una persona que se presenta en funerarias y domicilios haciéndose pasar por sacerdote de la Arquidiócesis Primada de México y asegurando, además, que trabaja en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. En un comunicado firmado por Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, se advirtió que el individuo se identifica como Jesús Romero Osornio Guadalupe y presenta documentos que aparentemente lo avalan como presbítero. En noticias de Nicaragua le informo ahora que el gobierno bananero de Daniel Ortega arremetió contra la Santa Sede tras la entrevista que el obispo exiliado Monseñor Rolando Álvarez concedió la semana pasada a EWTN Noticias en Roma.
Nos pronunciamos sobre declaraciones que a nombre del Estado Vaticano se realizan desde páginas y plataformas que les son propias, declaraciones que constituyen un agravio y un insulto a la soberanía y dignidad del Estado nicaragüense. Así lo señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en una carta publicada el pasado sábado 8 de febrero. Los obispos de Venezuela inauguraron el pasado lunes su 123 Asamblea Ordinaria Plenaria en Caracas. La directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana, encabezada por Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia, hizo un recuento de los principales retos del país en 2024, a los que aún deberán enfrentarse este año. La sesión inaugural tuvo lugar en el campus de la Universidad Católica Andrés Bello. A primera hora, los obispos se unieron en oración frente al Santísimo Sacramento para pedir por los frutos de la reunión y por el presente venezolano. En noticias de Honduras, de cara a las próximas elecciones en el país, los obispos instaron a la ciudadanía a votar con conciencia, eligiendo a líderes comprometidos con el bien común y en especial con la protección y el bienestar de los más pobres. El 9 de marzo se llevarán a cabo las elecciones primarias en las que los partidos políticos definirán a sus candidatos para los comicios generales. Posteriormente, el 30 de noviembre de este año 2025, se celebrarán las elecciones generales en las que se elegirá al presidente de la República, 128 diputados del Congreso, 298 corporaciones municipales y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano. El padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, y Félix Maradiaga, ex candidato presidencial y líder de la Fundación Libertad de Nicaragua, denunciaron que el crimen organizado y las dictaduras atacan a la Iglesia Católica en Latinoamérica. En una entrevista a EWTN Noticias, en el marco de un reciente foro sobre libertad religiosa realizado en Washington, D.C., en Estados Unidos, el padre Sotelo resaltó que en los últimos años alrededor de 80 sacerdotes han sido asesinados en México. Según explicó, esta alarmante cifra es parte de un sistema de hostigamiento muy agresivo contra la Iglesia Católica que pone en riesgo la vida de sus ministros y sacerdotes. Ahora, en noticias procedentes de Haití, le informamos que este país, que es uno de los más pobres del mundo, afectado por la violencia extrema de bandas criminales, allí en Haití, los misioneros católicos luchan por mantener viva su misión. El padre Amos Jean, de los Misioneros del Sagrado Corazón, afirmó que la realidad del país caribeño no les impide mirar al futuro, sino que los llama a estar donde la gente nos necesita. Esta situación nos da una razón más para acompañar a la gente, salir, detectar las necesidades, estar con las personas y desde ahí proyectar hacia el futuro, siempre con esperanza. Así lo dijo el misionero en una entrevista con Vatican News, que pues está por demás decir que además de misionero, pues son unos héroes. La Catedral del Sagrado Corazón de Jesús, en la prelatura de Esquel, en Argentina, fue víctima de un robo que conmociona a la comunidad católica el viernes 7 de febrero. Sustrajeron del templo una reliquia de San Juan Pablo II. El objeto sagrado carece de valor material, pero posee una enorme importancia para la devoción católica del lugar. Para sustraerlo, los ladrones rompieron el cristal de la vitrina en la que estaba expuesto. En noticias de México, pues le damos una grata noticia. Resulta que fue nombrado el pasado martes Monseñor Juan María Huerta Muro, de 62 años de edad, como nuevo obispo de Xochimilco. Antes de este nombramiento, ejerció durante 13 años como obispo de la prelatura del Salto, en Durango.
El anuncio fue hecho por la Oficina de Prensa de la Santa Sede y comunicado en México por la Nunciatura Apostólica a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que en un mensaje oficial expresó sus mejores deseos para un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado a, repito, Monseñor Juan María Huerta Muro, nuevo obispo de Xochimilco. La comunidad religiosa de los misioneros de San Carlos, conocidos como los escalabrianos y dedicados a la atención en migrantes, retirarán su presencia de la diócesis de Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas. La decisión obedece a la falta de vocaciones en la rama varonil de la congregación. El pasado 6 de febrero, la diócesis compartió la noticia mediante un comunicado, en el que expresó su agradecimiento por los casi 20 años de presencia de los sacerdotes escalabrianos, quienes estuvieron a cargo de la pastoral migratoria diocesana y de la Casa del Migrante Nazaret, recibiendo a nuestros hermanos migrantes y coordinando la delicada atención que durante todo este tiempo se les brindó. Ahora en noticias de Chile, una cirugía programada que se complicó, una oración pidiendo la intercesión de una religiosa italiana y una curación inexplicable. 3 momentos de una historia que hoy, 10 años después, llevará a los altares a Vicenta María Poloni. El pasado 27 de enero, el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce un milagro atribuido a la intercesión de la beata italiana Vicenta María Poloni, fundadora de las Hermanas de la Misericordia, a quien se le atribuye la curación inexplicable de la chilena Audelia Parra. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Y si quiere estar más informado, pues le sugerimos que nos siga en nuestros canales de YouTube. Marisa O'Farrill. Y también otro canal que se llama Roberto O'Farrill, con temas un poco más seculares. Y el otro canal que se llama Ver y Creer. También con estamos temas más en teológicos. Facebook, Marisa O'Farrill, Instagram, Marisa O'Farrill. Sí, todas las redes sociales también nos encuentran. X también. Tú no usas mucho X, ¿verdad? No. Yo sí. O ex Twitter. Bueno, ¿qué más le platico? Pues ya, es todo. Vámonos. Usted ha quedado muy bien informado. Hemos tenido el gusto de acompañarle. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Dios le guarde. Gracias. Hasta luego y le dejamos la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.